La reflexión de hoy le he titulado Cuando percibes la verdadera soledad. Y lo he subtitulado como Me he pasado 7 pueblos. Nunca he llegado a imaginar el haber llegado a vivir solo en mi vejez, pero lo he conseguido. Ahora, en algún que otro momento, estoy echando de menos la compañía de mis nietos o la de mis hijos, sentirlos cerca, escuchar su ruido. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que hay que elegir, y aunque no he sido yo quien lo ha elegido, al final creo, me encuentro en lo que es la mejor situación. Recogido en mi observación del mundo, tratando de comprender, lejos del mundanal ruido, aunque estoy totalmente rodeado de él, intento ir acotando los plazos hasta el final de mis días. Nunca he perseguido la notoriedad. Es un impedimento para crecer como persona. Vivimos en compañía, pero eso no es más que rellenar la vida de lo superficial. ¿Estamos preparados para la vida? ¿Decimos ahora las cosas o esperamos a mañana? Pero es que la verdadera soledad no es vivir solo. Ahora, cuando llego al final, me estoy dando cuenta de la soledad de verdad. Cuando ves que la vecina de arriba se le caen cosas en cualquier momento, pero sobre todo cuando estoy descansando, y me mata a sustos. Y ya es imposible conciliar el sueño. Se lo he dicho varias veces, pero es que no estamos bien. Cuando te das cuenta que la vecina de abajo, sin más y de buena mañana, pone música española a toda voz. Además, el consumismo que tenemos todos, todas. También, al comenzar el confinamiento, te das cuenta de que el WhatsApp lo tienes a rebosar de amigos. Y conforme va pasando el tiempo, te encuentras con que los has ido eliminando. Cuando llega un momento en que eres consciente que la inmensa mayoría de la gente vive solo para el exterior y sin mirar hacia adentro, y que los que sí miran hacia adentro no saben siquiera lo que es eso. Todas son apariencias, que poco conscientes somos. Mi hijo me decía, es que somos inocentes, aunque quizás no lo seamos tanto. El ser humano ya hace tiempo que no tiene vuelta atrás. Tiene que dejar de ser inocente para pasar a ser consciente. No tenemos vida. Vivimos la vida que los demás quieren que vivamos. Todo es vida hacia afuera, poca hacia adentro. Casi todos los seres humanos somos muy superficiales y no demasiado sensibles. No somos creativos, algunos lo es, pero son pocos, muy pocos. Estoy rodeado de superficialidad, sí. Yo también me río cuando me llega algún chiste, claro que sí, pero me entristezco cuando aparecen los bulos y ver cómo la gente cae en sus trampas. No somos críticos, lo mismo nos da lo uno que lo otro. Lo que nos importa es vivir de cara hacia afuera y encima criticando a los demás. Cuando uno llega a este punto es cuando aparece el sentimiento de soledad. Y ahí es cuando uno se siente verdaderamente solo. Desde siempre que pensando en caminar hacia adelante, observar, ver, comprender, sin renunciar a mis instintos, por supuesto, y mientras estaba enfrascado en ello, la inmensa mayoría iba dando golpes de ciego por la vida. Hay alguna gente con título universitario que no tiene ni idea de lo que es pensar críticamente, gente entretenida con pensamientos egocéntricos, sin una pizca de altruismo, gente con pocas miras que no ve más allá del árbol que más cerca tiene, sin coger perspectiva. Gente que incluso es profesor en universidades, gente ensombrecida con nacionalismos, ideologías y otras formas de entretenimiento sin preocuparse de quien más lo necesita de verdad. Estos no tienen perdón, no son los indefensos trabajadores que bastante tienen con sobrevivir. Nunca imaginé que llegaría a tener esta soledad que voy descubriendo.
Va pasando el tiempo y vas dándote cuenta de que estás solo. Así es como uno se siente solo de verdad, cuando te apercibes de que te has pasado 7 pueblos y acabas dándote cuenta del mundo superficial en el que vives. ¿Quién quiere controlar mi vida?